Aleluya, 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 ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Vamos a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron, se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces se les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que estos? Él les contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan en el día de hoy nos relata varias situaciones concretas de los discípulos de Jesús. Situaciones que podrían ser las mismas de cada uno de nosotros. La primera de ellas es ver a unos discípulos, a unos apóstoles desanimados, a unos discípulos, a unos apóstoles que pareciera que para ellos había terminado absolutamente todo con la muerte de Jesús. Ya no había lugar para más sueños, para más ilusiones. Es tanto así que si hemos colocado cuidado al Evangelio, nos damos cuenta que los discípulos han vuelto a sus mismas labores, han vuelto a ser pescadores, han vuelto a colocar las barcas en el mar. Encontramos a unos discípulos otra vez con las redes y la pesca en el lago. Otra vez las noches de trabajo para volver a la orilla con las redes vacías. Y esta primera situación de los apóstoles es una situación que sucede muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en tu vida. Muchas veces sucede esto. Estamos desanimados,
sentimos que no vale la pena seguir, pareciera que todo ha acabado, las ilusiones se han ido de nuestra vida, y entonces, ¿para qué seguir? Es mejor devolvernos a lo que estábamos, es mejor seguir en lo que estábamos. Al final de cuentas, Dios ha desaparecido de mi vida, Dios no me ha ayudado, Dios se ha ido de mi existencia. Vuelvo nuevamente a la barca, echo nuevamente las redes, no pesco absolutamente nada. El desánimo, el cansancio y la desilusión vuelven a rondar nuestra vida. Es que cuando Dios desaparece, desaparecen muchos ideales. Cuando Dios desaparece de nuestra vida, se pierden las ilusiones. Cuando Dios deja el corazón del ser humano, o mejor dicho, cuando el corazón humano se encarga de dejar a Dios de un lado, la pesca es infructuosa, las redes no se llenan, los ideales no llegan a buen término, las metas no se alcanzan, porque falta lo más importante, porque falta Jesús en la vida del hombre. La experiencia de los discípulos es nuestra experiencia. Esa experiencia de los discípulos es una experiencia que cada uno de nosotros continuamente puede llegar a vivir, una existencia y una vida sin Dios. Un corazón que no reconoce al Maestro, un corazón que está vacío de Dios, es un corazón que no siente llena la barca de su vida. Un corazón que ha puesto a Jesús nuevamente en el sepulcro y que no le ha dado la oportunidad de salir del sepulcro y verlo resucitado. Es una vida en total desastre. Es una vida sin sentido. Es una vida que por más que intentes, por más que vayas allí al lago a echar las redes, no vas a pescar absolutamente nada. Porque sin Jesús nosotros no somos nada. Sin Dios, nuestros planes son vacíos. Cuando falta Jesús en tu vida, la barca permanece vacía. Pero hay algo curioso, y eso es cuando los discípulos se dan cuenta. Después de todo ese fracaso, cuando los discípulos se dan cuenta que no han pescado ni siquiera uno para poder comer todos juntos, cuando los discípulos se dieron cuenta que a pesar de estar toda la noche, toda la noche, tratando de tomar aunque sea un solo pez, y no se dieron cuenta que habían fracasado, solo cuando el ser humano se da cuenta que Dios puede renovar nuestra vida, cuando el corazón se da cuenta que reconoce al que lo puede todo, ahí es donde cada uno de nosotros puede ver nuevamente la red llena. Cuando somos capaces
de obedecer a Dios. Cuando somos capaces de escuchar su voz, cuando somos capaces de abrir nuestros ojos, pero también de abrir nuestros oídos para que Él nos realice y nos haga ver el estado tan miserable en el que estamos. Los discípulos se dan cuenta de eso. Los discípulos reconocen a lo lejos que es el Señor. Pero los discípulos reconocen que al ser el Señor tienen que obedecer a su palabra. Echad las redes a tu derecha y allí encontrarás tu sustento. Qué hermoso es cuando obedecemos a Dios. Qué hermoso es cuando eres capaz de escuchar a Dios. Qué hermoso es cuando se te abren los oídos para escuchar que Dios te manda a hacer esto y tú inmediatamente lo haces. Los discípulos obedecieron al Señor. Los discípulos escucharon la voz del Señor. Los discípulos interpretaron qué era lo que Dios deseaba y en ese momento hacen caso a su Dios, vuelven al lago, echan la red y casi que no son capaces de arrastrarla hasta la orilla porque la red estaba repleta de peces. Si se dan cuenta, hermanos, cómo es de importante la obediencia a Dios. Si se dan cuenta, hermanos, que cuando tú escuchas a Dios y tú lo obedeces, vas a ver resultados positivos en tu vida. ¿Te das cuenta, querido hermano y hermana, cómo cuando tú escuchas la voz de Dios y obedeces inmediatamente a lo que Él te está mandando, puedes recuperar las fuerzas perdidas, puedes recuperar las ilusiones perdidas, puedes recuperar el ánimo perdido. Porque cuando tú te das cuenta que es el Señor el que te está hablando, que es el Señor el que te está invitando hacia Él, no queda más de otra sino que obedecer. Qué difícil es obedecerle al Señor. Qué difícil cuando cada uno de nosotros lo escuchamos tantas veces. Pero qué difícil es cuando nosotros no le hacemos caso a ese Dios que nos manda, que nos invita, que nos regala la gracia para que hagamos lo que Él nos está diciendo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero también en esa escucha está la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a sus reglas, a sus normas, a sus leyes. Es tanto así que los discípulos desde ese momento empezaron a obedecer más al Señor y menos a ellos mismos. Cuando los discípulos están frente al Sanedrín, están frente a aquellos que lo están juzgando, escuchábamos hoy en la primera lectura a los discípulos decir lo siguiente: preferimos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Preferimos obedecer antes a Dios que a los hombres. Es la obediencia.
la obediencia propia de cada uno de nosotros, la obediencia a que cada uno de nosotros pueda realizar lo que el Señor te está mandando a hacer. Escucha a Dios, pero al escuchar a Dios, obedece lo que Él te está diciendo que hagas. Escucha al Señor que diariamente está hablando a tu corazón, pero obedécelo. Obedécelo concretamente, porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Quizás alguna vez te has sentido desanimado. Quizás alguna vez has pensado que no vale la pena ser cristiano, que no vale la pena venir a la Eucaristía, que no vale la pena seguir leyendo la palabra de Dios, que no vale la pena orar. A veces en nuestra vida personal y espiritual nos sentimos desanimados, es verdad. Nos sentimos sin ganas de seguir adelante. Nos sentimos sin las fuerzas para amar, para perdonar a los demás, porque nos hemos cansado. Pero ¿saben una cosa? Cuando tú vienes a la Eucaristía, cuando tú te encuentras con ese Jesús que está allí sirviendo el alimento para ti, cuando a ti se te abren los ojos para descubrir que es el Señor el que te está animando, es el Señor el que te está fortaleciendo, es el Señor el que te está alimentando, entonces recobras nueva fuerza. Eso hace Jesús en la Eucaristía. Eso hace Jesús en el día de hoy con nosotros. Dios recobra tus fuerzas. Dios te da la gracia y la fuerza para seguir adelante si has venido desanimado, si has perdido tus ilusiones. Recibe a Jesús, aliméntate de Él, reconoce que Él es tu Dios y tu Señor y simplemente dile, como le decía Pedro al Señor: Señor, a pesar de mis debilidades, Señor, a pesar de mis desánimos, Señor, a pesar de mis desilusiones, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén. De pies, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Hermanos y hermanas, reconociendo el misterio de la presencia de Dios entre nosotros, ofrecemos